ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un líquido de frenos. Este líquido de frenos pues yo lo extraje de un vehículo, de una camioneta. Y pues el vehículo hace 4 años que entró a Guatemala. Pues el dueño nunca le había hecho servicio a los frenos en ese tiempo a ustedes. De hecho, pues porque él es un conductor él maneja de una forma muy tranquila, ¿sí? Incluso cuando sacamos las pastillas todavía estaban bastante enteras. Las pastas de los frenos traseros también estaban bastante enteros, porque él no es muy exigente con los frenos. Él es un conductor muy pasivo. Pero pues él dijo, bueno, por tiempo mejor le voy a hacer servicio. Y pues me tocó que hacerle servicio a este carro. Y pues le extraje el líquido de frenos, le cambié de una vez el líquido de frenos. Entonces repito, hace 4 años que estuvo acá en Guatemala, desde que el carro entró a Guatemala, más saber cuánto tiempo que estuvo en Estados Unidos, porque el carro es rodado. Entonces, el tiempo exacto de cuánto pasó el líquido de frenos en el vehículo, pues no lo sé. No sé exactamente cuánto pasó, pero pues vamos a hacerle unas pruebas. Y las pruebas que le vamos a realizar van a ser las pruebas de humedad y la del punto de ebullición. Bueno, vamos a empezar con la de humedad. Y vamos a sacar el aparatito acá. Este depósito. Y entonces, para utilizar esto es simple. Lo único que tengo que hacer es meter la sonda en el líquido y presionar este botón, este que está aquí arriba, y él me va a indicar el estado de humedad que tiene el líquido de frenos. Esa muestra, si queda con el verde, me está indicando que está bueno, que no hay problema, no hay humedad, ¿sí? Por lo general, el 0 me lo va a marcar cuando un líquido está nuevo, ¿sí? Les digo por lo general porque también hay líquidos nuevos que son de muy baja calidad y que también marca que ya traen humedad. Luego tengo acá donde está -1 y -2%, o menor a 1 y menor a 2%. Eso significa pues que el líquido todavía está bien, todavía está en función. La mayoría de fabricantes pues me dicen, mire, ya con un 3% de humedad que tenga el líquido de frenos, entonces ese ya no funciona, entonces ya tenemos que empezar a cambiarlo. Y entonces en el 3% y 4% automáticamente me está diciendo hay que cambiar. O sea, con 3% me dice ese ya no sirve, y con el 4% me dicen eso es de urgencia que se tiene que cambiar, ¿sí? Pero ya con el 3% debería de cambiarse. Muy bien, entonces vamos a introducirlo acá y vean cuánto tiene, ¿sí? Mayor del 4%, ¿sí? Por lo tanto, entonces el líquido de frenos, muchas gracias, el líquido de frenos ameritaba el cambio inmediato en ese vehículo. ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un líquido de frenos ya ha absorbido humedad? El líquido de frenos, cuando está nuevo, si hablamos de un líquido 2-3, debe de tener un punto en seco, ¿sí? Punto en seco quiere decir que es cuando está nuevo, cuando tiene 0% de humedad, y debería tener 205 grados centígrados para llegar al punto de ebullición, ¿sí? Y cuando ya tiene el 3% de humedad, ese 205 baja a 140 grados, ¿sí? A eso se le llama punto húmedo, ¿sí? El punto en seco serían 205 grados centígrados y el punto húmedo sería 140 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces ahora pues vamos a probar esto. Para esto me tengo que auxiliar de una batería. Vamos a utilizar la batería de la motocicleta. Si gusta, póngale pausa en lo que descubrimos la batería. Sí. Entonces este pues va a ser nuestro medidor de punto de ebullición.
¿Qué quiere decir esto? Pues que esto acá tiene una sonda, tiene una resistencia que se va a calentar acá adentro, y esto pues me va a indicar a qué temperatura se está hirviendo el líquido de frenos, ¿sí? Muy bien. Entonces para eso pues ya nos auxiliamos de otra batería. Ahí nos consiguieron una batería. Entonces por favor lo vamos a conectar, positivo y negativo. Recuerden que siempre que se conectan las cosas por regla general, se conecta, y agárrelo bien, no está ahí porque mira, esta va a parpadear y eso no es buena idea. Sí, ahí está, muy bien. Entonces acá me dice, miren, me da el voltaje que tiene la batería y me dice que la batería tiene 12.8 voltios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para medir con este? Bueno, acá tiene el sensor, ¿sí? Y entonces pues lo que tengo que hacer es sumergirlo a tal punto que el sensor pues quede sumergido, exactamente, quede dentro del líquido. Y entonces ya solamente me queda presionar este botón de acá y me va a indicar el punto de ebullición que tiene este líquido de frenos. Entonces pues lo vamos a sumergir, lo vamos a dejar ahí un momentito. ¿De qué lado me quedó el sensor? Ahí está. Lo vamos a dejar ahí un momentito que saque un par de burbujitas ahí. Ahí está, las burbujitas las saca porque se tiene que llenar esa parte, ¿va usted? Sí. Entonces, ahí está, si lo detiene ahí sería mejor. Ahí está, para que me haga el favor ahí. Muy bien, entonces ahora solamente presiono acá. Lo mantengo presionado y vean ahí me dice que se está calentando el fluido. Este botón se deja presionado aproximadamente 30 segundos. Luego de esos 30 segundos pues ya me va a indicar. Si marca el aparato acá, por favor. Ahí está. Ahí está, ya llegó. Y ahí está, miren. El mínimo para un DOT 3 son 140, para un DOT 4 son 155 y para un DOT 5.1 son 180. Eso es lo mínimo que debería de tener. ¿Sí? Gracias. Y entonces este líquido de frenos acá dice que tiene 129 grados centígrados. Si quieren pueden tocar el envase allá afuera. ¿Sí? Se calentó, ¿no? ¿Sí? Y pues al final esto es lo que hace la sonda, va a calentar el líquido. ¿Sí? Y entonces como tal, este líquido absolutamente no pasa ninguna de las pruebas. O sea, si fuera 2.3 o 2.4 está muy por debajo de lo que debería de tener. Riesgos que se pueden correr. Bueno, pues los riesgos que se pueden correr es que como el líquido de frenos se está calentando se está ebulliendo a una temperatura muy baja, al momento de exigirle mucho a los frenos, puede llegar a tal punto de que se hierve el líquido y entonces se generan burbujas en el sistema. Y las burbujas en el sistema pues es aire, y entonces el aire se comprime y lógicamente si hay aire en el sistema de frenos se va a quedar sin freno. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces pues estas serían las pruebas que nosotros le vamos a hacer al líquido de freno. La prueba de humedad y el punto de ebullición. Sí, el punto de ebullición. Por supuesto, hay más pruebas que se pueden hacer, pero estas ya son pruebas básicamente de laboratorio. Y pues que ya nosotros como mecánicos, pues tener equipo de ese ya no nos es factible, ya no nos funciona. Entonces sería como que no es una inversión, sino que es un gasto porque es algo que nosotros realmente no usamos. Pero esto de acá nos sirve, por ejemplo, para demostrarle al cliente y decirle, mire, su líquido de frenos ya no funciona. ¿Sí? Y tiene que cambiarlo. Ahora pues como me decía el compañero, bueno, ¿y qué pasa si el cliente no lo quiere cambiar? Bueno, pues el cliente no lo quiere cambiar, de preferencia se hace un escrito donde dice que el cliente no lo cambie. ¿Por qué? Porque si ocurre algún incidente y dice, pero acaba de salir del taller. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Sí? Entonces, por eso siempre es bueno que como mecánicos también nosotros sepamos cubrirnos las espaldas de ustedes. Y entonces lo que tienen que hacer ustedes es en la orden de ingreso, en la orden de trabajo, ustedes ponen ahí, cliente no quiso cambiar el líquido de frenos. Y el líquido de frenos está en mal estado. Entonces así pues ya uno ya se cubre ustedes. Pero eso pues ya va a depender de la estrategia que ustedes utilicen, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues con esto hemos terminado la prueba de líquido de frenos. Este líquido de frenos que voy a usar para la muestra hace 3 meses que destapó. No se ha usado nunca, pero la humedad del aire ya le llegó al líquido de frenos.
Nunca se ha usado, pero ya se destapó. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Mételo. Mételo. Apagarlo. Ahí está. Bueno, que sí, va a estar nuevo. Eso quiere decir entonces que el líquido de frenos, como está nuevo, se dieron cuenta ustedes, quedó en verde. Sí, y no subió ninguna otra luz. Eso quiere decir de que el punto de humedad que tiene ahorita es cero. Está bueno en ese punto. Tal, sí. Ahora, pues habíamos hablado que lógicamente, y ustedes llegaron a la deducción, que cuando el punto de humedad subía, ¿sí? Cuando había más humedad, el punto de ebullición bajaba. ¿Sí? Pero también tenemos que saber nosotros que esto va a depender de la calidad de aditivos que el fabricante del líquido de frenos haya agregado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay líquidos de freno, o bueno, la norma dice que el punto en seco para el líquido de frenos NOS 3 debe ser de 205 grados centígrados. Pero eso es lo que dice la norma. Pero los fabricantes pueden superar esa norma y no hay problema. Lo que no pueden hacer es bajar de esa norma. ¿Sí? Pero hay fabricantes pues que básicamente ponen en la etiqueta pues, las normas, las reglas, lo que les conviene o lo que debería de tener, pero que no siempre es así. Entonces por eso hay que tener cuidado y por eso hacemos las pruebas nosotros para ver si realmente se cumple con la norma establecida. Entonces, esto quiere decir de que este líquido de frenos, ahorita que ustedes hagan la prueba de punto de ebullición, debería de tener ¿cuánto? 255. 5, 205. 205 grados centígrados. Este es 2.3. Este es 2.3, muy bien. La batería, por favor, muy bien. Conecten el instrumento. Dale, dale, Tiene dale. que entrar el sensor. Me había confundido, pensé. Mételo más. Cuando presionen eso, mire, pues cuando lo presionen lo deja presionado y no lo vaya a soltar. Está en el sensor, va. Ajá. Ahí sí. No lo levante. Cuando suelte el interruptor después de que esté caliente, no lo voy a volver a presionar. Suelte. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes ahora, dice que el punto de ebullición es de 174 grados centígrados. Ahora, conclusiones, saquen las conclusiones ustedes de lo que ya hemos hablado y de lo que están viendo. Obviamente el aire ya, la humedad del aire ya afectó el líquido de freno. Eso podría haber pasado, puede ser, pero este nos marcó, ¿sí? Este nos marcó a nosotros de que todavía no tenía humedad. Todavía no había absorbido esa humedad. Entonces, la humedad no es un factor crítico en la medición que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor crítico? El factor crítico es que el fabricante no agregó, ¿sí?, la cantidad necesaria de aditivos para que ese líquido de frenos llegara a la norma establecida. Calidad, entonces en este caso, nosotros. Calidad. Exactamente. ¿Estamos? Muy bien. Y de esa forma la que ustedes van a poder diagnosticar si un líquido de freno sirve o no sirve. ¿Sí? Y el tiempo pues que nos llevan para hacer esto no fue mucho. Sí, exageradamente, ya haciéndolo rapidito, en 2 minutos, exageradamente. Y con esto pues vamos a terminar si el líquido de freno sirve o no sirve. Porque tiene que ver mucho la marca, probablemente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por eso, de preferencia, cuando nosotros hacemos estas pruebas, lo hacemos con varias marcas de líquido de frenos. ¿Para qué? Pues cada quien vaya sacando sus conclusiones de qué líquido de frenos vaya utilizando.
Lógicamente, pues nosotros acá no tenemos etiqueta, porque nuestro fin ahorita no es decir tal marca es mejor o tal marca es peor, ¿sí? Entonces, eso ya son cuestiones que no nos competen a nosotros, ¿sí? O sea, lo que nos compete a nosotros es demostrarle a usted y enseñarle cómo es que se va a probar el líquido de freno, pero no es hacerle publicidad a marcas, o sea, elevar algunas marcas o bajar el prestigio de otras marcas, no es ese el fin de nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, con eso, sí, pregunte. Profe, solo esta prueba se puede hacer dentro del depósito de la moto. No es recomendable. Mire, pues para empezar, esta prueba de acá sí la podemos hacer dentro del recipiente. Sea de moto, sea de carro, lo podemos hacer dentro del recipiente. Esta de acá, con este instrumento, no es recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos llegar al líquido de frenos a su punto de ebullición máximo, y en el cual pues el líquido de frenos puede llegar a perder algunas características. Entonces no es recomendable. Ya cuando, por ejemplo, este líquido de frenos que está acá, este líquido ya no se usa, ¿sí? Este ya queda para desecho, ¿sí? El líquido de frenos ya cuando se le han hecho algunas pruebas ya no funciona, ya no queda utilizable. ¿Estamos? Y también en la motocicleta, por ejemplo, si yo saco del depósito, yo saco el líquido de frenos que hay en el depósito, no me alcanza para llenar la probeta que estamos utilizando, ¿sí? Y entonces no puedo hacer la prueba de punto de ebullición con el depósito que traen las motocicletas, porque es muy pequeño. Me alcanza solamente si, por ejemplo, yo extrajera desde el grifo de abajo, ¿sí? Desde el pulsador, y sacara no solamente el que está en la bomba, sino que el que está también en la tubería y en las ruedas. Ahí sí me alcanza, lo que está en el circuito ahí sí me alcanza, pero solamente lo que está en el depósito no me es suficiente para realizar esta prueba en la motocicleta. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces pues esa ha sido nuestra charla ahorita con respecto a lo que es la prueba de los líquidos de frenos. Y recuerden que utilizamos el medidor de punto de humedad y el medidor de punto de ebullición. Bueno, muy bien.